rasante después de 1 metro básicamente no tiene ninguna afectación en el pavimento. El INVIAS dice que si el CBR de subrasante o el valor de resistencia es menor al 3%, quiere decir que esta superficie de apoyo requiere un mejoramiento antes de colocar la estructura de pavimento. Un mejoramiento. Entonces, por eso es que las estructuras que vimos hace como 2 semanas ya, aparecía aquí una capa de mejoramiento con un espesor mínimo de 30 centímetros. Espesor mínimo, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ser conscientes que si el aflorante requiere mejoramiento, ¿cómo diseñamos? ¿En qué módulo se diseña? Entonces, en ese caso, porque es que yo grabo y pues ya. necesitamos un módulo equivalente aquí. Un módulo equivalente a nivel de subrasante. Entonces, esto dice el ILU, si no estoy mal, esto dice el ILU. El INVIAS habla de un CBR menor al 5%. Para el proyecto vamos a considerar esta condición, para el proyecto, esta que está aquí. Si el CBR es menor a 5, requiere mejoramiento. ¿Cómo hacemos para explorar ese módulo equivalente? Entonces, bueno, aquí tenemos un modelo. Me gusta querer agarrar la clase. Tenemos una definición básica. El MR tiene que ser mayor o igual a 35 megapascales con CBR de 3. Y acá el MR debe ser mayor o igual a 50 megapascales con CBR de 5. Para el proyecto vamos a considerar esta condición. Cualquier parámetro de subrasante que esté por debajo del 5% o de 50 megapascales requiere mejoramiento. Entonces la pregunta es la siguiente. Vamos a ir viendo el tema y vamos a hacer ejemplo enseguida. A matar 2 pájaros en este momento. Ustedes tienen un pavimento. Lo que hay que hacer es el tipo de pavimento. Alguien que me diga, me ayude porfa a definir un tipo de pavimento. ¿Qué pavimento quisiéramos considerar aquí? Sí. Ok. En ese caso, ayúdenme a definir un valor de CBR de subrasante. Ah, no, primero el tránsito. ¿Cuántos sedes equivalentes? 10 millones. 10 millones. Y un CBR, ¿cuánto puede ser un valor de CBR de subrasante, de un suelo de subrasante? Uno que requiera mejoramiento. 4%. 4%, estos son más o menos 40 megapascales. 40 megapascales. Entonces la pregunta es, bueno, ya yo sé que hay un mejoramiento. ¿Qué espesor podría considerar? El espesor mínimo van a ser 30 centímetros. Pero ¿cómo yo determino qué espesor necesito? Entonces dice el INVIAS. En el caso de que tengas CBR por debajo del 5%, el MR equivalente, es decir, subrasante más mejoramiento, debe ser mínimo de 500 kilos de metros cuadrados. O sea, este valor de aquí que se denomina MR equivalente, debe ser mayor o igual a 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Es como la condición mínima de soporte para la estructura de pavimento. ¿Cómo llego yo a estimar este módulo? Y es lo que vamos a ver hoy, que es fundamental. Para este módulo equivalente, hay un modelo, hay varios. Uno de ellos que es bastante usado es el modelo de Ivanov, que tiene en cuenta el tipo de eje que va a caer sobre la vía. ¿Sí? Lo podemos diseñar con un eje
enseñar con un eje tándem, con un otride o con un camión completo. ¿Qué quisieran hacer en este momento? Con un eje simple rueda doble, que es lo que es el uso convencional, con un eje tándem, con un eje tride, para radio de contacto, o con un camión, con un C2P, ¿dónde está el C4? El C4 lo vieron. ¿Ha llegado? ¿Ah? El módulo equivalente en kilogramos centímetro cuadrado, centímetro cuadrado es igual a, ese es el valor que necesitamos, el módulo de su rasante por 1 menos 2 sobre pi a la 1 menos 1 sobre n a la 3.5 por la tangente a la menos 1 de n por h mejoramiento. Eso estaba en centímetros si no estoy mal. Sobre 2 veces a. Esa es la radio de contacto. Creo que aquí están las convenciones. Sí, aquí está. Sí. Esa es la radio de contacto. N es la relación, este N que está aquí, lo voy a escribir en verde, es la relación de módulos. N que está ahí, N es la relación de módulos, la raíz 2.5, no cuadrada, del módulo de mejoramiento sobre el módulo de subrasante. Entonces hay que definir 3 cosas para esta ecuación. Primero, ¿qué material voy a considerar para el mejoramiento? Entonces, en la clasificación in vías para materiales de carreteras, hablamos que para mejoramiento podemos usar suelo seleccionado. Suelo seleccionado, en donde el CBR del material debe ser mayor o igual al 10%. Suelos adecuados, en donde el CBR del material debe ser mayor o igual al 5%. Esto aplica para materiales de terraplén en corona y en cuerpo. Tenemos que seleccionar uno de estos dos. ¿Con cuál lo quieren considerar? ¿Con suelo seleccionado o con suelo adecuado? Suelo adecuado. ¿Adecuado? Pues mira lo que estamos haciendo. Estamos tratando de mejorar un CBR del 4% con un material de suelo adecuado con un CBR del 5%. Algo muy mínimo. Igual no estamos muy lejos, ¿no? No estamos muy lejos. Bueno, ya chuleito aquí. ¿Qué peso vamos a considerar? Lo mínimo es 30, pero ¿cuánto podemos considerar para efectos del módulo equivalente? 40. Ok. Entonces vamos a considerar que este es un suelo adecuado con un CBR del 5% y un espesor de mejoramiento aquí de 40 centímetros. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos calcular el módulo equivalente. En el caso tal de que nos cumpla, quiere decir que este módulo de aquí, o este módulo equivalente, debe ser mayor o igual a 500 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué más nos falta? Depende de la modelación. Cuando hablamos de un radio de contacto de 15.07, este A que está aquí, que es el radio de carga, de 15.07 centímetros, estamos considerando como si tuviéramos un eje simple rueda doble. Que pesa, si no estoy mal, 8.2 toneladas. Que medio eje estaría pesando 4.1 toneladas o 41 kilómetros.
Nosotros no nos interesa mucho saber los radios de contacto, perdón, las presiones de inflado, porque ya eso está definido en los programas de diseño. No me podemos chequear esto. Vamos a chequear esto en dos programas. Uno de ellos se llama Print the Path. Vamos a chequear esto en dos programas. Esto. Vamos a chequear en Win the Path y en nuestro ya bien conocido de Path 2. ¿En cuál lo quieren chequear? En the Path. Busquemos la expresión. Voy a abrir el Path 2 un momentito. Voy a buscar el eje simple, rueda doble, y voy a buscar el radio de carga, el radio de contacto de ese eje, para verificar eso. Y si quieren, después lo hacemos con un eje tándem. Y si quieren, después lo hacemos con un eje trídem, para ver cómo cambia el módulo equivalente. El radio de carga cambia en la medida en el vehículo que estés analizando o el eje que estés analizando. Entonces ese radio que tiene ahí es de Ese es el eje simple radiador, el eje tradicional, el eje estándar. Busquemos eso. Busquemos eso. Y nos aparece el eje simple radiador, y aquí lo dice. ¿Sí? Y aquí aparece en la información del eje. Lástima que aquí se vea poquito. En la información de los ejes que están por defecto allí, voy a apagar la primera luz. Aparece carga 8.2 kilonewtons, presión de inflado 80 psi, radio de contacto 10.8 centímetros. El del eje simple rodador, ¿de acuerdo? Eje simple rodador. Ahora, ¿qué pasa si yo busquemos el otro eje? Voy a buscar aquí en un mapa rápidamente. ¿Qué dice aquí? Es simple rodador doble. Radio de contacto 10.8. ¿Sí? En el eje simple rueda sencilla es que hablamos de 15.07 o 15 centímetros de radio de contacto. Ahora, hagámoslo con el rueda sencilla y el rueda doble. Ayúdenme con lo siguiente. Simple, rueda simple. El radio de contacto A es igual a 15.07. Entonces, la ecuación dice, bueno, la ecuación dice el módulo equivalente va a ser igual a módulo de subrasante. ¿Cuánto es la subrasante? 400. Esto va a ser 400 kilos de metro cuadrado o 40 megapascales. ¿De acuerdo? 400 kilos centímetros cuadrados por 1 menos 2 pi por 1 menos 1 a la n, en donde n va a ser igual a la raíz a la 2.5 módulo de mejoramiento. ¿Cuánto es el CBR del suelo seleccionado? ¿El suelo adecuado? 5. 5%. 5% construiramos 500 kilos. 500
sobre módulo de subrasante. Módulo de subrasante. ¿Cuánto da N? 1.09, gracias. Esta es la relación de módulos de la subrasante y el suelo seleccionado, el suelo adecuado para el mejoramiento. A la 1.09 por tangente a la menos 1 de 1.09. ¿Qué espesor estamos considerando? 40 centímetros sobre 2 veces A. En esa primera iteración, bajo esas condiciones, ¿cuánto se nos da el módulo equivalente? Ayúdenme con eso. ¿Cuánto? 477. No, 476. 476. Punto 25. Ok. El resultado de esto daría 426.75 kilogramos centímetro cuadrado. 75. 76. 476. 476. Punto 25. Punto 25. Pregunta. Para ese tráfico, para este CBR de subrasante, para ese tipo de eje simple, rueda simple, y este espesor de mejoramiento, ¿alcanzo el módulo equivalente mínimo para diseño? Entonces, esta propuesta no sirve. No sirve por espesor, no sirve por material, no sirve porque no llegamos al módulo equivalente mínimo. ¿Qué propone? Hay dos opciones clásicas allí para proponer. Esa. O que veamos el material de suelo adecuado a suelo seleccionado con las implicaciones económicas del material, o aumentamos un toque en el espesor de mejoramiento. ¿Qué prefieren? Suelo. O dejamos así. Cambiamos el suelo. No, ya, el pavimento se defiende de para adelante. Alcanzó para 40. Profe, en su experiencia, ¿a qué termina afectando más? La verdad que es, por lo general se usa suelo seleccionado y se calcula el espesor que de más de 500 kilos. O sea, se calcula 40 no dio, métele 10 más, 50, 60, hasta 1 metro es lo máximo. Entonces lo que yo te pregunto es, ¿qué quieres hacer? ¿Cambiamos a suelo seleccionado Sí. o aumentamos el espesor? Cambiamos el suelo seleccionado. Cambiamos al suelo que Cambiar el N. Mejoramiento. Cambiar el N. Cambiar el suelo. Cambia el N, la relación de módulos cambia. ¿Qué hacemos? Ya más así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejemos así? Y el parcial lo deja así. Oye, Guille, Entonces, habla de 5. ¿A qué? A mí eso me da negativo. no, negativo no puede ser. Gracias a Dios. Allá también está dando lo mismo. No va negativo. No negativo porque es un módulo. MR equivalente 479 me da 1000. 479. 479 es un equivalente. La conclusión importante es que, bueno, venga, ayúdenme. Sí, cambié el suelo. ¿Qué hacemos rápidamente? Cambié el espesor. ¿El espesor? Sí. El suelo seleccionado. Hace la suelo seleccionado. Con 50 centímetros. MR equivalente. Es cambiar de esta ecuación este parámetro de aquí.
Este viene siendo la expresión de mejoramiento. H, mejoramiento. Para que no se compliquen, voy a cambiar aquí la expresión. Bueno, no. Tampoco. Ni con 60 tampoco. 50. Ah, bueno. Nada. Pues con 65 medio. ¿Ah? Con 65 si lo aproximan a 49.6 a 50. Ahí. 60. Y 5. Bueno, ahí también ya. Podría romper a 40 y cambiar el manejo. Claro. Lo podemos hacer rápidamente. Rápidamente. Los mejoramientos están pensados en expresiones, o están propuestos en expresiones de 10 centímetros. O sea, pasarlo de 50 a 60, de 60 a 70. Hay que hacer un poquito de número, hay que diseñar la estructura de mejoramiento completa. Para después saber cuánto me cuesta incluir un mejoramiento de ese espesor con ese material. ¿Sí? Numéricamente tú te lo puedes proponer 70, aunque está un poquito alto. Está llegando al módulo equivalente mínimo. Entonces Rafael dice, no, pero espera, dejémoslo en 40 y cambiemos el CBR de mejoramiento pasando de suelo adecuado a suelo seleccionado. Pasamos de 5% a 10% del CBR del suelo. De manera que vos utilizar para mejoramiento. Caminemos. Son casi 1000 kilos. Ya cambiando el material de CBR 5 a CBR 10, de suelo adecuado a suelo seleccionado, y dejando el espesor de 40, el módulo equivalente me da 800 kilos. Yo puedo diseñar así, La estructura de pavimento va a tener un módulo resiliente de subrasante de 800 kilos. Pero también puedo reducir el espesor de mejoramiento, pasarlo de 40 al mínimo. Hace parte de las alternativas de la persona que está diseñando. Los dos, digamos en este caso, colocar 30 o 40 funciona. Sin embargo, el presupuesto de la estructura de pavimento va a subir un poquito. El suelo seleccionado es un poquito más caro que el adecuado. Lo podemos buscar en los apegos en vía a buscar ese valor. Pues lo ideal sería entonces tratar de que dé con el suelo adecuado y si ya el sistema económico no da, pasar por Hay que evaluar. Hay que revisar. Hay que ver precios. Hay que revisar, pero están estas dos opciones. Esto es para cuerpo de terraplén y esto es para corona. Cuerpo y corona de terraplén, en el caso de rellenos de mejoramiento. Con ese módulo equivalente, nosotros diseñamos la estructura de pavimento. Entonces, ¿qué nos falta ahora? Hemos llegado aquí a este punto a hablar de tránsito y de subrasante. Nos falta ahora mirar los materiales de la estructura, los módulos de los materiales de la estructura. Por eso les preguntaba, ¿qué estructura quieren? Entonces me decían, no, aquí viene una subbase anular. ¿Con qué módulo? Y encima de ello, una base granular. ¿Y cuál es el módulo? La gran incógnita es el módulo resilientes de las capas granulares. El módulo de las capas granulares depende del módulo de la subrasante. Pero en este caso, como esta subrasante tiene una capa de mejoramiento, depende del módulo equivalente incluido el mejoramiento. Entonces, vamos a ver cuándo nos... El otro lunes pueden llegar un módulo equivalente de diseño. De este módulo equivalente de diseño van a depender los módulos de subbase granular y de base granular. Solo los módulos. Todavía no hemos calculado los espesores. Eso no lo vamos a hacer por ahora, vamos a hacer el tercer corte. Pero ya tenemos definido el módulo de subrasante. ¿De acuerdo?
¿Qué sigue? Entonces, ¿cómo estamos nosotros en el cronograma? Miren.